Pero dicho eso, la melancolía uno se la guarda en casa y Sí, en la militancia, pues la militancia es la persistencia. sigues para adelante con la Sí, melancolía y sí. con lo que te eches al hombro. Bueno, voy a aprovechar entonces con todo esto que has dicho y volver al libro. Está toda la construcción narrativa de toda esta experiencia de estos 8 años y hay algo muy interesante en el libro, que son estos 6 excursos Sí, que vendrían a ser como una especie de tu propia filosofía de la praxis, para decirlo en términos gramscianos, ¿no? Y le permiten al libro un equilibrio interno interesante, que es como dar cuenta de tu horizonte también teórico-político acerca de cómo fueron tus decisiones, cómo fueron tu modo de traducir las experiencias. Entonces, por ejemplo, en la primera, que está referida a política y democracia, ¿no? Ahí que van hablas, juntos, además, que me parece que ya es sí, una declaración de intenciones que vayan que vayan juntos. juntos, porque efectivamente politizar lo que está naturalizado es una de las maneras de radicalizar la democracia, Efectivamente. introducir la relación de los trabajadores. No hay una inmanencia de que porque los trabajadores son explotados, eso constituye un hecho político, hay que politizarlo. No hay una inmanencia de Sí, la sí. dominación de los hombres por las mujeres, hay que politizarlo. Ahora, hay un momento en donde tú adoptas el horizonte de Claude Lefort y hablas, es un horizonte a mi entender muy, muy correcto, es la lectura de Lefort de Maquiavelo, Lo de del que lugar hay vacío, ¿no? un lugar vacío. Ese lugar vacío es la condición de libertad, dices, de la democracia. Es decir, la democracia se define por la apertura infinita de todas las tensiones y, digamos, conflictos y antagonismos que se producen en donde todo puede ser discutible porque ese vacío no puede ser colmado. Pero no dejas de hablar también, y esta es mi primera pregunta, de los poderes salvajes, del despotismo del mercado, de aquello que no se decide en la vida de los ciudadanos, de aquello que no aparece tampoco en el Parlamento, con lo cual Sí. la pregunta que me parece que se da en distintos foros podría ser la siguiente. ¿Hasta qué punto las condiciones del capitalismo actual siguen respetando ese lugar vacío de la democracia, constitutivo de la democracia? ¿O están en condiciones a veces de colmarlo, suturarlo, cerrarlo? Em, Permíteme que comience Me parece muy, muy, muy significativo eh, que tu primera aproximación sea a los excursos. Sí, Am, Porque los excursos cumplen una función, los excursos que son, digamos, 6 pequeños fragmentos sí. teóricos de conceptos que estructuran mi forma de ver la política y la militancia, pero también que ayudan a explicar cada tránsito, ¿no? O sea, no Sí, yo están los vi íntimamente ligados al a relato la del narración, tránsito. o sea, Sí, no sí. están puestos al azar, No, sino que explican casi un tránsito. Eh, ¿Qué función cumplen? Pues yo te diría que cumplen 2 funciones. Una, me ha permitido hacer una narración más rápida, más ligera, porque como yo ya sabía que la carga teórica la iba a sí, llevar al excurso, la narración es pura narración, de tal manera que el lector en los excursos se encuentra con mi forma de escribir, el que me haya leído alguna vez, a la que está más acostumbrada, y en la narración se encuentra con una narración más rápida, más oral, un poco más a pecho descubierto, testimonial. claro, en la que hay mucha más carga afectiva, también porque he querido narrar todos estos años, este tránsito, de la manera lo más similar posible a cómo lo hemos vivido. No quería hacer uno de estos libros en los cuales a posteriori lo resuelves todo, como si Sí, todo hubiera estado siempre pensado. Quería dejar testimonio de todo un tránsito de militancia, que está en proceso, digamos que he elegido un trozo porque tenía que parar en algún momento, pero que sí. sigue, eh, de manera lo más similar posible a como hubiera vivido. ¿Y cuál es la segunda función que cumplen? Bueno, estructuran teóricamente, pero además ofrece 2 formas de leer el libro. Creo que va a haber una buena parte de los lectores a los que quizá esa parte les llame menos la atención, la parte de los excursos, y lean más la narración y digan, bueno, pues aquí me han metido entre medias un tal, y hay otra parte de los lectores, entre los que creo que te encuentras tú, que los excursos en realidad son como el punto que estructura una buena parte Sí, de yo lo la, vi así, de como la una narración. expansión. Sí, sí, por ejemplo, suponte, la división izquierda-derecha. Claro, Hay un momento en uno de tus excursos donde dices que, digamos, el proyecto de la izquierda no es unificar la izquierda, sino trascenderse a sí misma para claro, construir pueblo, claro. ¿no? Y esto Dejar está de ser para ser pueblo, sí. de nuevo está en la relación
con el vacío del poder, Claro, con la claro. construcción del pueblo Claro. y luego con el discurso de la transversalidad. Son como todas convergencias que... Déjame que te haga la broma, que yo creo que estas cosas yo las venía diciendo en libros de ensayo menos leídos, Sí, y digamos que es la versión como un poco dura, un poco condensada, que meto ahí en un libro que por lo demás es un libro mucho más accesible. Creo que va a ser, que está claro. siendo ya un libro mucho más leído. Sí, sí. Bueno, esta concepción de que en la política democrática el poder es un lugar vacío, lo cual es garantía de libertad. Sí. ¿Qué significa eso? Significa en realidad que ningún orden cierre nunca definitivamente es una garantía de que, digamos, la creencia de que en algún momento se acaba la historia es un horizonte totalitario. Por el contrario, la convicción de que cualquier orden social, perdón, cualquier orden político es siempre frágil y no puede dar cuenta de la diversidad de combinaciones sociales posibles, Claro. es una garantía de que, no en clave necesariamente contractualista, pero es una garantía de que nos hemos dotado temporalmente, ese temporalmente puede ser por varios siglos, pero nos hemos dotado de un orden que siempre tiene exclusiones, que tiene instituciones concretas, que se erigen sobre relaciones de fuerza concretas, que son cambiables y que son discutibles, ¿no? Ahora bien, ¿eso sucede solo? Me parece una pregunta muy difícil, muy atinada y muy difícil. ¿Eso sucede solo en el ámbito institucional? ¿Qué pasa con el resto, que es por cierto la parte más grande del poder que no está sometido a controles democráticos? Porque claro, esto pasa con la pequeña cuña del poder sobre la cual votamos y opinamos. Pero el resto del poder es un poder no solo sobre el que no votemos y opinemos, sino que crecientemente está fuera del alcance humano. Ni siquiera está en manos de los capitalistas individualmente. No, fuera del alcance humano. Perfecta definición, porque interviene en la vida de cada uno y sin embargo está fuera del alcance humano. Claro, el otro día me leía en un libro que una multinacional japonesa había decidido elegir, no es broma, había elegido elegir como CEO un algoritmo. Había decidido que un algoritmo Claro. iba a tomar mejor las decisiones Sí. que elegir ningún jefe, ¿no? Que iba a ser supervisado, que que tenía que rendir cuentas, no sé yo cómo rinde cuentas, digamos, Sí. un algoritmo, pero que las decisiones podían funcionar mejor si las tomaba un algoritmo. El problema de todo esto es que las inercias que toman también los algoritmos y las máquinas son inercias que están humanamente constituidas, son inercias que tienen que ver con nuestros prejuicios, con quienes los configuran, con en qué sociedad se asientan, con qué hábitos los componen. En fin, compartimos que en la política democrática el poder es esencialmente un lugar vacío, que no le pertenece por derecho previo a la discusión política esencialmente a nadie, y que todo el que está debe estar como inquilino, debe estar sabiendo que está de paso. ¿Eso pasa también en el resto de poderes? Pues yo te diría que de otra forma, pero sí. Yo no creo que debamos confundir el anticapitalismo, que hoy el anticapitalismo es básicamente la constatación de que el modelo en el que vivimos es un modelo biofísicamente insostenible, humanamente muy doloroso y socialmente muy injusto. Digamos que hoy ya la continuidad de la vida humana en el planeta está en contradicción severa con un modelo depredador de los humanos, de los recursos físicos del planeta y de nuestra salud emocional, mental y física. No se tiene que confundir el anticapitalismo con una suerte de teoría de la conspiración sobre lo que hacen los capitalistas. No. Sino más bien con el deseo de emancipación humana, que lo que dice es tenemos que tener la capacidad de recuperar el control sobre nuestras sociedades, sobre la forma en la que estamos en el planeta y sobre cómo transcurren nuestras vidas. Si a todos nos duele el día a día y la vida cotidiana, si todos sabemos que el planeta no aguanta más y si todos estamos profundamente infelices, ¿cómo es posible que no seamos capaces de recuperar las riendas y retomar el control? En relación a esto hay una de tus tesis en los excursos, que además también está en la narración de tu experiencia, que es que no hay forma de transformar un orden político sin formar parte del mismo.